Fui yo la que le dije. ¿Qué le dijiste? Que ella necesitaba recomponerse. Y se tomó ese año de Entonces silencio. yo decidí cubrirla. Para que ella decida con autonomía. Eso es ser feminista. Rosendo, ¿cómo se toma el electorado que tantos decidan por el otro? Digo, ¿el electorado de Juntos por el Cambio valora estos corrimientos, entre comillas, simbólicos o los juzga de alguna manera? Mira, yo creo que, primero, respecto a lo de Carrió, es muy difícil ser la familia de un político. Eso pasa a todos, hombres y mujeres. Entonces, todos los políticos tienen ese problema. Es una vocación absorbente. Y para la familia acompañar esto resulta siempre muy, muy difícil. Yo te diría que el electorado de Juntos por el Cambio está dividido. Periodísticamente se habla duros y blandos, halcones y palomas. Y yo tengo la opinión que los dialoguistas, los blandos, las palomas, son los que hoy aceptan lo de Vidal. Te diría que los contrarios, los duros, menos contrarios al diálogo con el gobierno, están en la otra posición. Yo creo que a los que están en un momento difícil son los partidarios de Patricia Bullrich, que querían un partido en otra línea. ¿Querían más fuerza en ese sentido? Paz. En la provincia de Buenos Aires, ¿cómo imaginás que se va a organizar esta interna de Juntos por el Cambio? Tendríamos de un lado a Manes y del otro lado Santilli, Jorge Macri. ¿Qué daño podría hacerle a Juntos por el Cambio una opción dividida con al menos dos candidatos, que es lo que parece de mínima que habrá, ¿no? Sí, yo creo que hay un tercero que se espera, cuestionado por el radicalismo, pero que matiza este punto. Yo diría que la situación para mí es confusa. ¿Qué pretenden los radicales? Que Jorge Macri venga con ellos. ¿A quién convocan? Además a Pichetto y a Monzó. Del otro lado, Santilli convoca un sector de los radicales. Pose, el intendente de San Isidro. Creo que estás en el momento donde tanto Manes como Santilli buscan ampliar su coalición. Y en ese buscar ampliar de coalición, no hay que descortar que haya cruces de uno al otro lado. Pablo. Rosendo, en medio de tantas disputas, por ahora, insisto con este término, por ahora está garantizada la unidad de Juntos por el Cambio, pero las balas pican cerca de alguna manera. ¿Es posible que todas estas peleas recrudezcan al momento de definir eventualmente una candidatura presidencial? ¿Vos considerás que en ese contexto puede seguir estando garantizada la unidad o puede empezar a resquebrajarse? Porque si esto ocurre, ya estamos hablando de un panorama político completamente distinto al actual. Mira, yo te diría, a ver, vamos al programa general. El gobierno está frente a una elección difícil, por economía y pandemia. Ahora, en ese momento, lo que está pasando con la oposición, para el oficialismo es una oportunidad, ¿no es cierto? Yo no veo Juntos por el Cambio ahora rompiéndose. Veo internas con riesgo de dejar heridos. ¿Qué quiero decir con esto? Internas que dejen descontentos a sectores y que esos sectores vayan en busca de otra ubicación política. Por ejemplo, Milei en la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate, el candidato Vidal va a competir con López Murphy dentro de su espacio político. Pero Milei también disputa votos. Entonces, yo creo que este es el punto. Pueden quedar heridos en esta elección. Y esos heridos sobre el 23, ahí sí, puede haber una situación diferente. Rosendo, en un ratito volvemos a hablar contigo unos minutos, pero vamos a saludar al doctor Conrado Stoll. Doc, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo están todos ahí? ¿Desde dónde nos está hablando hoy? El mismo lugar de la última vez, Estados Unidos, en Nueva York, que de aquí se cumple una semana mañana y espero que para mediados de mes, me habían dicho agosto, lo cual la verdad me preocupó, pero a mediados de julio aparentemente tendría un vuelo de vuelta. Hay mucha actividad que yo puedo hacer desde acá, con la computadora, como todas las personas pueden hacer,
pero a los pacientes obviamente solo se los ve en persona. Doc, esta tarde le preguntábamos a la gente preguntas para el doctor Conrado Stoll vinculadas con lo sanitario. Y una de las preguntas que nos llegó es respecto de la vacuna Sputnik. ¿Qué pasa en Rusia con la vacuna Sputnik? Si es cierto o no que en Rusia hay gente que elige no utilizar esa vacuna. Digo, ¿cuál es el tema de fondo que hay con la Sputnik? El tema de fondo se profundizó ahora, José. ¿Por qué? Hace semanas, yo diría que meses, que hemos comentado que todas las encuestas en Rusia mostraban que la mayor parte de la gente prefería no vacunarse con la vacuna rusa, y en los hechos concretos la gente no se vacunaba, tienen un bajo índice de vacunación. Y ahí está el problema que están teniendo ahora. ¿Y por qué? Muy importante, comparable solo al de Indonesia, en que tienen gran cantidad de contagiados, han superado están en los primeros 4 países, Indonesia con Rusia, porque tienen una gran diseminación de virus con muy poco índice de vacunación. Fíjate vos, uno de los fabricantes de vacuna en el mundo. Doc, siendo esta vacuna tal vez la más utilizada hoy en la Argentina, digo, y muchos, yo inclusive tengo la primera dosis de esa vacuna, genera cierta preocupación eso que pasa en Rusia. ¿Hay que preocuparse, no hay que preocuparse? No, a ver, vamos a lo práctico. El Ministerio de Salud hace muy poquitos días sacó una evaluación de los resultados del uso de las vacunas. Y en eso incluyeron, por supuesto, AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik. Como habíamos comentado nosotros, obviamente la más efectiva, están cerca las 3, están cerca, pero AstraZeneca es la número 1 en efectividad, o sea, en cuántos contagiados o cuántas muertes han ocurrido con vacunación. Recordemos que en la Argentina se han separado mucho las dosis de las vacunas, lo cual con AstraZeneca no sería tan importante, sí con las otras, y que la Sputnik mucha gente no recibió todavía la segunda dosis, ya ha pasado más de 3 meses desde la primera. Pero primer lugar para la AstraZeneca en la Argentina, segundo lugar para la Sputnik, tercer lugar para Sinopharm, lo cual era esperable porque hemos dicho que las vacunas chinas tienen menos eficacia. Mira, José, lo importante ahora es pensar en la variante Delta que se está diseminando en Rusia y acá. Se ha mostrado que hay 5 que son las vacunas efectivas contra Delta. El Gamaleya ha dicho, sin datos, que su vacuna sería efectiva contra Delta, pero las que están probadas y publicadas son, no sorprendentemente, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca y acá sí sorprende, la vacuna Covaxin del Instituto Bharat de la India. ¿Y la letalidad? Digo, cuando hablamos de esa variante, ¿es una letalidad mayor o solamente una preocupación por la contagiosidad? La preocupación es por la letalidad, no porque se haya visto. Se están preguntando qué va a pasar de acá a un mes. Porque no hay que hablar de Israel, que está blindado y hoy cumple el 10º día con 0 muertes, por la cantidad de vacunados con doble dosis con las mejores vacunas. El Reino Unido, mirá los números de las últimas 2 semanas, han tenido un aumento de más de 40% de cantidad de infectados diarios. Y han aumentado algo las hospitalizaciones, cosa que hace unos días no aumentaban. Ahora han aumentado las hospitalizaciones, todavía no las muertes. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos, donde la positividad de testeo es 2,3%. Quiere decir que de todos los test que se hacen por día, solo 2,3% son positivos. Quiere decir que hay muy pocos infectados. Pero la variante Delta, en promedio en el país, está en 30% de todos los infectados. Pero cuando vas a los estados que han vacunado mal, dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo Arkansas, ese es un estado que vacunó poco, ahí el 80% de la gente tiene Delta y la positividad de los test, que es 2,3% para todo el país, en Arkansas es 15%. Te quiero decir que ahí ves cómo dentro de un mismo país, con el mismo tipo de regulaciones y el mismo presidente, pero hay realidades muy diferentes que tienen que ver con la diseminación de esta variante Delta, que además está afectando más a chicos ahora. Eso también preocupa. ¿No, Paz? ¿Qué tal, Doc? Cuando hablamos de la variante Delta, ¿tenemos que empezar a pensar en la necesidad de una tercera dosis? ¿Y cómo funcionan estas terceras dosis? Cuando hablas de la variante Delta, lo primero que tenés que hacer es saber que las personas que no están vacunadas son una fábrica de variantes y que no queremos avanzar con el alfabeto griego. Porque si Delta resultó ser muy complicada, no quiero pensar lo que puede ser Mu. Entonces no queremos avanzar y para no avanzar hay que cortar la pandemia vacunando a la gente y ahí viene lo que vos decís. Tercera dosis, sin duda, para las vacunas chinas. Ya se está aplicando en el mundo justamente para la nuestra,
para Sinopharm. Es una cosa que tiene que pensar el Ministerio para el futuro cercano. La gente se ha vacunado hace poco, tiene 2 vacunas, puede estar tranquila que está protegida contra enfermedad grave y muerte. Pero en Sinopharm, en primer lugar de todas, va a haber que pensar en una tercera dosis de la misma vacuna, o si por suerte llega finalmente Pfizer, Moderna y Johnson, como se ha dicho, a la Argentina, dar una tercera dosis a las personas que recibieron Sinopharm con Pfizer. Lo mismo podrías hacer con AstraZeneca, que se ha probado, dar una Pfizer o una Moderna. Pero cambiar esa vacuna, sí, hay que pensar en una tercera dosis para todas probablemente, pero más cercana para alguna de ellas, para las menos eficaces. Doc, le voy a sumar a Franco Rinaldi. Antes de saludarlo a Franco, que es un especialista al que consultamos habitualmente, quiero compartir con ustedes una solicitada que tiene como protagonistas a las líneas aéreas. Jurca es la entidad que nuclea las principales líneas aéreas del país y salieron a hablar de la situación que están viviendo, la situación que atraviesan y lo que está ocurriendo con una cuestión que no aparece en otros países del mundo. Vuelos cancelados, odisea de retornar al país. Franco, buenas noches. José del Río te saluda. Ahí la vemos, la solicitada preocupación de la Cámara de Líneas Aéreas en la Argentina por la situación de los argentinos varados en el exterior. Escasa actividad de la industria aerocomercial que nuclea miles de trabajadores en nuestro país. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola José, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Hay muchísima preocupación hoy por hoy con lo que está ocurriendo con las líneas aéreas y sobre todo con los varados argentinos. Leíamos hace un rato una nota de Julieta Rumi en lanación.com donde hacía referencia a que falta mucho tiempo para el regreso. ¿Cuál es tu opinión? Que efectivamente esto es así, porque como muy bien cuenta la solicitada publicada hoy por la Jurca, que es la cámara que nuclea las compañías aéreas que operan en el país, incluyendo también aerolíneas argentinas, la falta de previsibilidad va a producir un efecto dominó terrible que va a dejar a muchísimos argentinos sin la posibilidad de viajar al país, a muchísimos habitantes, ni siquiera tienen que ser nacionales, ¿no? La Constitución garantiza que todos los habitantes de la República Argentina tienen el derecho garantizado de ingresar al país. De todas formas, a mí además sumaría, José, con preocupación lo que hemos visto por las versiones que ha habido sobre Alitalia, que dejaría de forma permanente de volar a la República Argentina, y a mí me parece que eso puede seguir sucediendo con una grave consecuencia para el sector aerocomercial, que ya está muy golpeado. Hay una cosa muy importante que cuenta la solicitada de Jurca, que un poco lo hablábamos el otro día, que también estaba el doctor Stoll, ahora que recuerdo. Vos ponete a pensar que se está volando a niveles del 2% en relación a la prepandemia. Por el aeropuerto internacional de Ezeiza habitualmente estaban volando alrededor de entre 33 y 35 mil pasajeros por día. Reducir eso a 600 es ahorcar a la industria de una manera realmente incomprensible, en tanto y en cuanto no hay ninguna evidencia científico, médico, sanitaria de que ahí tenga un problema, muchísimo menos, como muy bien dijo el doctor Stoll el otro día. Si vemos lo que pasa en el país, no tiene sentido en la restricción absurda que se está aplicando para el sector aerocomercial, en donde, como muy bien también cuenta la carta de la solicitada de la Jurca, la positividad es bajísima, y sobre todo la positividad es bajísima de países donde la gente está viniendo vacunada, con lo cual, digo, esto, yo creo que, José, no se puede inscribir esto en ningún razonamiento sanitario. Esto es una decisión política y de política económica que es realmente muy, muy grave. Mira, quiero que escuchen a la directora nacional de Migraciones, que dio nuevas declaraciones en línea con lo que habíamos charlado con ustedes el martes, pero que sigue acentuando esa visión respecto del que viaja, que son, entre comillas, los nuevos runners, ¿no?, en materia de construcción política / ideológica. Veamos qué es lo que dice la directora nacional de Migraciones, por favor. Nosotros, en este sentido, preferimos que los que se fueron de vacaciones tarden un poco más en volver, pero que los chicos vayan a la escuela. Ahí dice que tarden más que los que se fueron para volver a la escuela, pero hay un tema que el que no es especialista, Franco, por ahí no conoce. Digo, el costo que tiene de tener una ruta como la Argentina implica asignar vuelos, implica asignar tripulaciones, implica asignar aviones. Digo, hay toda una cuestión de fondo que cuando un gobierno te cambia las reglas cada 2 por 3, eso puede tener un costo muy alto para las compañías.
Absolutamente. Vos pensás, José, y para que entiendan todos los televidentes, la industria aerocomercial, que tiene aproximadamente un poco más de 100 años, atraviesa con esta la peor crisis de su historia, la peor. Nunca hubo una crisis tan grande para el sector aerocomercial como el que hay ahora, produciendo cientos de miles de despidos en todo el mundo, quiebras de compañías, reestructuraciones terroríficas con costos altísimos para las empresas, para el empleo, para la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el resultado principal que nos concierne en relación a lo que está haciendo la República Argentina o el gobierno argentino es que ha bajado ya enormemente la tasa de rentabilidad, que siempre vale la pena recordar, ha sido muy pequeña en el sector aerocomercial. Entonces, ahora lo que hay son pérdidas. Pedro Halbron, probablemente el mejor CEO del continente, el CEO de Copa Airlines, dijo alguna vez, hace poco, en una reunión que creo que vos estuviste en el Hilton cuando se hizo la conferencia de alta anual, sí, dijo: la industria aerocomercial es una industria de centavos. Es decir, que vos tenés que estar cuidando y ahorrando costos en los centavos. Mucho más en situaciones catastróficas como es esta, en donde, digamos, vos pensás que en un momento la caída de la demanda aerocomercial el año pasado fue del 50%. Totalmente. Es decir, tenías el 50% de la flota en tierra. Pero además hay otra cosa. Si vos tenés que, por decir solo un ejemplo, si vos tenés que alimentar un catering de 2.000 pasajeros diarios y a partir de mañana te dicen, ahora son 600, vos tenés menos comida para el avión, con lo cual tenés menos trabajo, tenés menos, digamos, hay una cadena de producción atrás de cada avión que llega y te sale. Y aclaro otra cosa, no solo no puede volver gente al país, tampoco gente puede salir del país. No solo no pueden entrar 5 córneas que venían para un trasplante, tampoco pueden salir cosas que salen en las bodegas de los aviones de pasajeros todos los días. Sí, en la carga. Es muy grave la situación y afecta a muchos sectores y afecta fuertemente, aparte, trabajo privado genuino. Totalmente. Compartimos con Franco hace mucho la pasión por el sector aerocomercial, él como especialista y uno como investigador y seguidor del tema. Abrazo grande, Franco. Un abrazo grande, un abrazo para el doctor Stoll. Conrado, bueno, esperamos que verte pronto y acá en el estudio. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿En cuánto volvés? Te digo, bueno, pienso como te decía, a mediados de julio, pero te voy a hacer un comentario. Primero, la verdad que no entendí bien lo que comentaba la funcionaria o la comparación que hizo. Pero hablando de los vuelos... No tiene, te aclaro y te resumo lo de la funcionaria, no tiene... No, lo entendí. Pero no tiene asidero técnico. ¿Perdón? No tiene asidero técnico, es solamente una cuestión de adjetivos. Eso es lo que quise decir. Y para explicarlo, de nuevo, Nueva Zelanda, que en toda la pandemia ha tenido un par de docenas de muertes, sí puede hacer una restricción extrema y que nadie entre ni salga del país, porque no tienen diseminación viral y tuvieron 29 muertes en toda la pandemia. Entonces es razonable que un país así lo llegara a hacer. Ahora, Estados Unidos no lo hace. ¿Por qué? Porque saben que el control de la diseminación de Delta o cualquier variante que pueda entrar, que va a entrar igual, porque vos no podés restringir totalmente. Cuando tenés los kilómetros de frontera que tenemos con Brasil, es imposible, terrestres, es imposible que impidamos la entrada de la variante, que ya está en 90 países. Entonces, en Estados Unidos saben que aunque entren por vía aérea, y fíjate vos cuántas miles de personas entran por día a Estados Unidos de todos los lugares del planeta, saben que el control de la pandemia está en el país haciendo el testeo adecuado, usando las vacunas adecuadas y vacunando al porcentaje de la población adecuado. Entonces lo que quiero decir de nuevo es, hay un error, es una gotera lo que pudiera entrar, aunque tuviéramos el doble de entrada de aviones de Estados Unidos que teníamos antes de la pandemia. Eso no es nada comparado con el que el testeo no sea suficiente, las vacunas no ideales y que hayan hoy 3 millones de vacunas en la heladera sin aplicar. Conrado, muchas gracias, esperamos verte pronto. Hasta luego, José, gracias. La salud del Papa es un tema que preocupa. En minutos vamos a tener aquí a Juan Carlos de Pablo, vamos a charlar un poco más ahí con Rosendo Fraga, pero la salud del Papa es un tema que preocupa.